este momento, usted está escuchando La Voz de la Profecía. Un mensaje lleno de amor, esperanza y paz para un mundo lleno de conflictos. La Voz de la Profecía, predicando al mundo y a la iglesia remanente los últimos eventos proféticos como cumplimiento de las señales del fin del tiempo. Queda con ustedes el mensaje preparado para hoy por el evangelista internacional, el pastor Andrés Portes. Querido Padre Celestial, acompáñanos y cuídanos, protégenos y dirígenos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis que al principio del libro, capítulo 2 y capítulo 3, se habla del mensaje a las 7 iglesias? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre de la primera de las iglesias? La iglesia de Éfeso. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es a la iglesia de Éfeso. En Éfeso había una iglesia, y en esa iglesia habían ciertas características hermosas de la iglesia. Número 1, la unidad, fundamentalmente. Toda la epístola a los Efesios habla de la unidad. En el versículo 18 hay un consejo. Vamos a verlo rapidito para entrar inmediatamente en el tema. Dice el versículo 18, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con ¿qué? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿cuál es el consejo? Sed llenos del Espíritu. ¿Es una sugerencia o es una orden? A ver, ¿una orden o una sugerencia? Es una orden. Sed llenos del Espíritu. No se concibe un cristiano que no esté lleno del Espíritu. No se comprende un cristiano que no esté lleno del Espíritu. Por eso vamos a hacer una aproximación al libro y vamos a hacer un estudio del pasaje. Y vamos a ver personas de la Biblia que fueron llenas del Espíritu Santo. Y qué hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de toda la tarde. ¿Listo? Efesios 5:18, tema, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Adelante. Dice en el libro de la carta a los Efesios que Pablo la visitó 2 veces. Vamos a leer algunos de estos pasajes. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21. El apóstol Pablo conocía esta ciudad y esta iglesia. Hechos capítulo 18, versículo 19 hasta el 21. Dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Más tarde, al final de su segundo viaje misionero, cuando iba con prisa hacia Jerusalén, visitó Éfeso. Y hubo una tercera visita a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque era muy difícil que el apóstol Pablo pudiera ir a una sola iglesia varias veces. Sin embargo, lo hizo con la iglesia de los Efesios. Adelante. Había en Éfeso una colonia judía. Pablo, junto a Aquila y Priscila, fueron bien acogidos al llegar por primera vez. ¿Recuerdan a qué se dedicaban Aquila y Priscila? ¿Y a qué se dedicaba Pablo también? Así que trabajaban en el día, predicaban en las tardes y en las noches la palabra de Dios. Se cree que estos fundaron la iglesia ayudados por Apolos, Aquila y Priscila. Pablo tuvo que irse a Jerusalén para participar de cierta fiesta y en este viaje duró poco tiempo allí en la iglesia. Tome en cuenta todo lo que estamos haciendo con la carta a los Efesios para entender el mensaje a los Efesios. La segunda visita de Pablo duró 3 años. Fue bien recibido, luego hubo dificultades, se ubicó en la escuela de Tirano y llevó a cabo una obra extensa. Fue ayudado por sus compañeros, también por Tíquico, Epafras y Filemón. Cuando uno trabaja con el Espíritu Santo, cuando estudia el Espíritu Santo, tiene que conocer el entorno en donde los acontecimientos ocurren. Generalmente, uno de los temas que menos se presentan en la iglesia es el Espíritu Santo.
de los temas que los hermanos menos pueden hablar es del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Usted mira el recuento de sermones predicados en un año y difícilmente encuentra en un año 10 sermones acerca del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es que dirige la obra en la tierra? ¿Quién es el responsable del éxito de la obra? ¿Y qué ocurre con un soldado que no conozca a su comandante? ¿Podrá haber éxito en el trabajo? Pues claro que no. Entonces eso no se está ocurriendo. Si el Espíritu Santo es el que dirige este asunto, debemos conocerlo. Por eso hay que conocer las circunstancias en las cuales Pablo nos va a hablar acerca del Espíritu Santo. Adelante. Posiblemente en esta época nacieron las 7 iglesias en Asia, y otros como Hierápolis y Colosas. Su ministerio fue acompañado de milagros extraordinarios. Los fabricantes de ídolos se alborotaron al notar la gran cantidad de personas que se convertían. ¿Quién llamó a Pablo al ministerio? Jesús. ¿Con quién se encontró Pablo camino a Damasco? Con Jesús. ¿De quién fue lleno Pablo? Del Espíritu Santo, como vamos a leer dentro de un momento. Aquí me detengo. ¿Creen ustedes que se puede hacer la obra cristiana sin el Espíritu Santo? ¿Se podría tener éxito en la vida cristiana sin el Espíritu Santo? No. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad hoy en día? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de que salieran a predicar? Que se quedaran ¿dónde? Hasta que recibieran ¿qué? Y después ustedes me serán testigos. Es decir, si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, su testimonio va a estar pobre. Necesita la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Seguimos. La carta a los Efesios, el libro, desarrolla muchas de la doctrina contenida en Colosenses y las recapitula, las repite. La forma del libro es más bien homilética que epistolar. ¿Qué es eso? Es más un discurso que una carta. ¿Se entiende? Es más, ¿qué cosa? Un discurso que una carta. Cuando usted escribe una carta no es lo mismo cuando escribe un discurso o un sermón. La carta a los Efesios es más que una carta, es un sermón. Un sermón a los Efesios. Por eso dice que es más homilética que epistolar. O sea, es más un sermón, un discurso que una epístola, que una carta. Cuando usted lee el libro, tiene que poner su mente clara que usted lo que está haciendo es leyendo un sermón, no una carta. Y en ese sermón se enfatizan algunas doctrinas. Adelante. La predestinación o predeterminación, un tema muy bueno para estudiarlo un día. La redención en Cristo, el Espíritu Santo, Cristo la cabeza de la iglesia, el modelo de la nueva vida en Cristo, requisitos para estar firmes en el Señor. ¿No le parece que son bonitas doctrinas esas? ¿Sí o no? Hay un seminario sobre Efesios que dábamos en la universidad y es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Es más, dice la sierva de Dios, que es necesario que en cada iglesia se estudie el libro de Efesios para fomentar la unidad entre los hermanos. Por poco le digo, ¿hay alguna pregunta? Seguimos. Adelante. Pablo escribió esta epístola, miren lo que dice la sierva de Dios. Pablo escribió esta epístola en tiempo y circunstancias que constituían un marco apropiado para ese mensaje. Era emperador el sanguinario Nerón, la licencia, la lujuria y el crimen no tenían límite. Y miren más, como ejemplo se recuerda que cuando el senador romano L. Pedanium Secundus fue asesinado por un esclavo, en retribución fueron condenados unos 400 esclavos de su casa de acuerdo con los derechos legales de esa época. ¿Era una época difícil? Muy difícil. Por eso la epístola tiene mucho que ver con nuestra época. Seguimos. Dice ella en Hechos de los Apóstoles, página 375. Estos mensajes escritos no con poder humano, sino con el poder de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos. Lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ella encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. ¿Dónde está todo eso? En la carta a los Efesios. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Una palabra de la carta de los Efesios. ¿Cuál es esa palabra? Lleno. Pleró. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo?
¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer para estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando no estamos llenos? ¿Cuál es la diferencia de estar lleno? ¿O estoy lleno o estoy de qué manera? Embriagado. Versículo 18, Efesios 5. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo dice? Dice el apóstol, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Miren la primera acepción. El apóstol aconseja a los hermanos que sean ¿cómo? Sobrios. ¿Qué es ser un ebrio? Un borracho. ¿Qué es ser sobrio? No estar borracho. Pregunto, ¿verdad que las cosas de este mundo tienen a mucha gente borracha? ¿Sí o no? El interés material, el afán del trabajo, el afán de los estudios. Hay 1000 cosas que tienen al mundo embriagado. En la Biblia, generalmente el vino representa una doctrina. ¿Recuerdan a la copa que tiene Babilonia en las manos? Entonces, ese embriagarse con vino es sinónimo de muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Cuando una persona está embriagada con vino, espiritualmente hablando, está ausente o ajena de lo que debería estar lleno. Usted puede estar embriagado de trabajo, embriagado de negocios, embriagado de estudios, embriagado de su belleza, embriagado de su fama, embriagado de lo que usted quiera, pero solamente debiera estar lleno del Espíritu Santo. El embriagarse con vino es causa y resultado a la vez. Es causa de enojos, ira, prejuicios, odios, orgullo, impaciencia, ingratitud, indiferencia, adulterio, racismo, intolerancia, desconfianza, hipocresía. Las personas que no son cristianas, las personas que no están comprometidas con Cristo, ¿se ven esos perfiles en su carácter, sí o no? Entonces están embriagados con ese vino. Y dice más, es resultado de una vida separada de Dios y vacía del Espíritu Santo. Es resultado de una vida ahogada en el yo. Si tú no estás embriagado con vino, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces no estás embriagado en vino. Ahora, ¿cómo tú sabes si estás lleno del Espíritu Santo y no estás embriagado en vino? Mire los resultados. Si en tu vida se ven esas cosas, enojos, ira, prejuicio, odio, orgullo, impaciencia, etcétera, entonces alerta, necesita llenarte con el Espíritu de Dios. Y quiero hacer una pregunta aquí antes de entrar en la parte más profunda. ¿Cuántos de los presentes tienen la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. ¿Ustedes creen que es una promesa que podemos reclamar? ¿Sí o no? ¿Creen que en esta semana podemos prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo? Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros somos vasos espirituales. ¿Qué hay que hacer con un vaso para echarle un líquido puro? ¿Qué hay que hacer primero? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan esta mañana uno de los trabajos del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? Era purificar el alma. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién nos convierte del pecado? ¿Quién purifica nuestras almas? El Espíritu Santo. ¿Y cuál era el número 4? Nos envía a cumplir con la gran comisión. Una persona que ha sido visitada del Espíritu Santo, número 1, está convencida de pecado. ¿Sí o no? Sabe cuáles son sus debilidades y sus problemas. No anda disculpándose. No anda tratando de proyectar su pecado en nadie. Es una persona que se encuentra con Dios y le abre su corazón. Y el Espíritu le dice, mira, estas cosas son incorrectas. Y la persona dice, Señor, perdóname. Número 1. ¿Quién lo convierte en un verdadero cristiano? El Espíritu Santo. Empieza a remover toda esa basura, echarla a un lado y empieza a darle virtudes y bendiciones del cielo.
¿Quién purifica el alma de esa persona? El Espíritu Santo. Cambia sus gustos, sus hábitos. ¿Y quién lo envía a predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién hace los 4 pasos? El Espíritu Santo. ¿En cuál paso está usted? No me tiene que contestar. No se detenga en uno, continúe. Posiblemente ya el Espíritu Santo te convenció de pecado. Posiblemente ya el Espíritu Santo convirtió tu vida, ya no eres un borracho, una persona de la calle. Posiblemente el Espíritu Santo está purificando tu corazón, tus gustos, tus hábitos, pero te falta un 4º paso. ¿Cuál es el 4º paso? Ir a llevar el Evangelio a otro. Ese paso es tan importante como el primero, porque anuncia que ya eres una nueva criatura. Veamos entonces la otra cara de la moneda. Cuando uno ha quedado vacío del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, ¿qué dice ahora? El vacío es llenado ¿por quién? Pero si estamos llenos de lo primero, ¿cómo nos llena el Espíritu? ¿Se entendió? Cuando uno ha quedado vacío del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el Espíritu Santo. Y miren ahora, al vaciar el corazón del yo, debéis aceptar la justicia de Cristo. Si abrís las puertas del corazón, Jesús llenará el vacío con el don de su Espíritu. Alabado sea Dios. ¿Por qué no estamos más poderosamente llenos del Espíritu Santo? Porque hemos sido negligentes en nuestra comunión con el Señor. ¿Sí o no? Hoy vamos a aprender 4 pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Y si lo empiezas hoy, esta es una buena semana para vivir esa experiencia al final. Adelante. Estar embriagado con vino en su acepción más amplia es sinónimo de muchas cosas. Efesios capítulo 5, versículo 3, 4 y versículo 5 al 7. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Puede una persona practicante de esos pecados ser llena del Espíritu Santo en medio de su pecado? No. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 6. Versículo número 6. Dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Yo quisiera hacer una pregunta bien difícil en este momento. Hermanos queridos, ¿verdad que hay como una amenaza de introducirse en las iglesias cristianas como un nuevo estilo de cristianismo de laissez-faire, de haz como quieras? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿No se han dado cuenta? Como vive tu vida. ¿Creen ustedes que un estilo de vida de esa manera, haz como quiera, vive tu vida, creen que una gente así será llena del Espíritu Santo? Una forma relajada de cristianismo. Personas que no son mundanos comprometidos, pero tampoco quieren comprometerse con Cristo Jesús. No están ni afuera ni adentro. Los que están fuera, completamente fuera, sienten la necesidad de venir a los pies de Cristo y de encontrar salvación. Pero estos que no son ni tibio ni caliente, entonces no están ni fuera ni dentro. ¿Podrá el Espíritu Santo llenar un corazón así? Difícilmente. Pero el Espíritu Santo sí puede convertir un corazón así. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora vamos al tema de esta noche. Adelante. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? La palabra que aparece es pleró, que significa lleno, colmado, rebosado, sin huecos vacíos, vasija llenada hasta no haber lugar vacío.
¿Verdad que cuando piensan en algo lleno, piensan en un vaso lleno hasta el tope arriba, que ya no puede echarse una gota más? ¿Verdad que piensan en eso? Le tengo buenas noticias. Es más que eso. Es rebosante. ¿Qué fue lo que dije? Rebosante. Coja un envase grande, ponga dentro un vaso pequeñito, llene el vaso con el líquido y luego llene el envase grande. El pequeñito que está dentro, ¿está lleno? Está rebosante. Tiene dentro, fuera y por todas partes. Así quiere Dios darnos su Espíritu Santo. Porque Dios no da su Espíritu por medida. ¿Quién pone la medida? Usted. ¿Cuánto del Espíritu Santo usted puede recibir? Generalmente le decimos a Dios, ¿cuánto del Espíritu Santo tú me puedes dar? Dios te dio todo el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto tú tienes del Espíritu Santo? Podemos darle un poquito para atrás para llegar a un punto interesante. Dale para atrás. Recuerden este pensamiento. Aquí está. ¿Cómo dice el primer pensamiento? Imagínense que usted ha quedado vacío del yo un 35%. ¿Qué espacio tiene para el Espíritu Santo? Y si... No. Si usted ha quedado vacío un 35%. Tiene un 35%. ¿No han visto personas cristianas que son un poquito cristianas y completamente personas que no parecen cristianas? Son agrios, son duros, son terribles. La gente le tiene miedo, usted no sabe cómo entrarle. ¿Cuánto han sacado del yo? Ok, ponga que un 50. 50-50. ¿Cuánto tendrá entonces? ¿Cuánto le gustaría a usted tener del Espíritu? ¿Un 10%? Es doloroso el 100%. No está fácil, mi amiga Rocío. Seamos sinceros aquí usted y yo. ¿Verdad que necesitamos que el Señor nos saque un poco más de nuestro yo? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Verdad que en la vida cristiana queremos tener nuestros propios criterios? ¿Sí o no? ¿Verdad que una cosa dice la Biblia, dice Dios y la iglesia, otra cosa dice usted? ¿Sí o no? Entonces usted poniéndole medida, apenas está alimentándose con un poco para sostenerse dentro de la iglesia. Por favor, pídale a Dios que su Espíritu le saque el yo. Cuando uno ha quedado vacío del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el Espíritu Santo, alabado sea Dios. ¿Cuántos días duraron los discípulos en el aposento alto? ¿Cuántas personas dijeron a Jesús adiós cuando descendió en las nubes? ¿Cuántas personas habían diciéndole adiós? ¿Cómo cuántas? Como 500. 10 días después, ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120. ¿Y los 380 en 10 días, qué pasó con ellos? ¿Qué le pasó? Se fueron. ¿No le parece curioso que en apenas 10 días 380 discípulos de Cristo se han ido de la iglesia? No pudieron esperar ni siquiera 10 días. ¿Qué cantidad de aceite tú tienes para esperar? ¿Qué cantidad de Espíritu Santo tiene para esperar? ¿Era suficiente el aceite que tenía esa gente que no le aguantó a 10 días? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? ¿Cuánto aceite tenían? ¿Tenían suficiente aceite para la espera? No. ¿Quiénes son esas vírgenes? Somos tú y yo. ¿Cuándo se sabrá la cantidad de aceite que tenemos? En medio de las pruebas. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Asegurarme de estar bien lleno del Espíritu Santo. Y cuando la prueba venga, no hay problema. Ya estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor, lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Yo no estoy predicando un sermón. Yo quisiera estar como dándole una clase. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo, sí o no? Ok, vamos a avanzar ahora. Adelante. Aquí está la frase clave de esta tarde. Dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es una orden divina. Dios nos ordena que seamos llenos. Jesús proveyó del Espíritu a la iglesia. Quiere que su palabra sea predicada
con la plenitud de su poder. ¿Con qué cosa? Juan 1.8, él le hace una declaración a los discípulos. Hechos 1.8. ¿Qué le dice Hechos 1.8? Una cita muy conocida por todos. ¿Qué le dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibieron los discípulos del Espíritu Santo? San Juan capítulo 3, versículo 34. Este versículo me gusta porque es una declaración que a la vez es una promesa. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu, ¿por qué cosa? ¿Pone una medida Dios del Espíritu Santo? No. Él dio todo su Espíritu. ¿Cuánto usted recibe del Espíritu? Usted dice. Usted dice. Adelante. Y aquí viene la parte más emocionante. Muy bien, pastor, eso suena bonito. Pero ¿quién ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Quiénes han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Me puede dar evidencias de personas que fueron llenas? ¿Cómo no? Vamos a leer estas citas todas con la ayuda de Dios. Número 1. El primero, ¿quién es? San Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice Lucas 4, 1? Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 4. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas había ahí arriba? 120. ¿Y cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. Número 3. Hechos capítulo 6, versículo 3 y versículo 8. Hechos 6, 3, dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué dice ahora? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo número 8. Como dice el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué cosa? Hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Fueron llenos los discípulos del Espíritu Santo? Número 4. Hechos 13:9. Hechos 13:9. Dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿De quién estaba lleno Pablo? ¿Quién era perseguidor de la iglesia? ¿Quién tomaba la ropa de la gente cuando mataban a Esteban? ¿Quién apresaba a los cristianos y los sacaba de la casa y los metía a la cárcel? ¿Quién contribuyó a que mataran a algunos cristianos? Pero ¿quién fue lleno del Espíritu Santo? Entonces tu pecado no ha sido tan grande, ni tan bajo, ni tan vil, como para que tú no puedas ser lleno del Espíritu Santo. En esta semana tiene que vivir esa experiencia. Ser lleno del Espíritu Santo. Número 5. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Miqueas 3:8. Dice el versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Alabado sea Dios. ¿De quién estaba lleno Miqueas? Del Espíritu Santo. Pedro, Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Aquí me detengo un minutito antes de pasar otros ejemplos. Esa gente que están citando ahí, ¿eran gente que bajaron del cielo con alitas de ángeles de tan bueno que eran? ¿Eran gente como tú y como yo? ¿Con problemas como tú y como yo? Es más, algunos de esos fueron tan malos que difícilmente usted y yo lleguemos a hacer las cosas que ellos hacían. ¿Sí o no? Pablo, usted nunca ha llegado a matar a nadie, ni a contribuir que maten a nadie, por favor.
sin embargo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Puede usted llegar a ser lleno del Espíritu Santo? Pues claro que sí. Veamos otros ejemplos, adelante. Juan el Bautista, Lucas 1:15. Juan Bautista, y es interesante el ejemplo de Juan Bautista. Lucas 1:15. Dice San Lucas capítulo 1, versículo 15, ¿qué cosa? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún ¿desde cuándo? ¿Desde dónde? Mi deseo es que los hijos de mi amiga Silvia, los mellicitos, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, cuando uno quiere mucho a una persona, le desea grandes bendiciones. Qué lindo es que su bebé salga lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Qué le parece a ustedes? ¿No le parece que algo así pasó con Samuel? ¿Sí o no? ¿Recuerdan a Samuel, el hijo de Ana, que llevaron al templo? ¿Sí o no? Otro ejemplo. Zacarías, Lucas 1:67. 1:67. Dice el versículo 67. ¿Qué cosa? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Mi pregunta, ese Zacarías que dice que fue lleno, ¿no falló en dudar al ángel? ¿Dudó del ángel, sí o no? Y como dudó del ángel, ¿qué le pasó? Entonces mi pregunta, ¿era un ser humano como tú y como yo? ¿Sí o no? Entonces tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cree que esta semana te puede preparar para eso? ¿Sí o no? Cuando era adolescente me encantaban los torneos. Teníamos torneo de béisbol, torneo de baloncesto, torneo de voleibol. Me gustaban los torneos porque antes del juego venían los entrenamientos, pero eran entrenamientos fuertes. A veces teníamos entrenamiento de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Lamentablemente eran los sábados. Yo no conocía la iglesia. Así que a la hora de las 12 del mediodía, de 12 a 1, era el entrenamiento más fuerte debajo del sol. Porque hay un refrán que dice, el que suda más en tiempo de paz es el que sangra menos en tiempo de guerra. Si ahora estamos en tiempo de paz, ¿qué debería hacer usted? Pues métale duro a su vida espiritual, fortalezcase espiritualmente, crezca espiritualmente, prepárese. Cuando venga el problema, ¿cómo estará usted? Preparado. Por ejemplo, que vamos para el Pico Duarte. En mi país hay una montaña, se llama el Pico Juan Pablo Duarte, que es la más alta del país. Y hay gente que quieren escalar el Pico Duarte. Pero antes de ir a escalar el Pico Duarte, son muchos días que tienen que durar caminando a pie subiendo la montaña. Y es lejos. Pues ellos lo que hacen es que se preparan, se entrenan antes de llegar a escalar al Pico Duarte. Algunos creen que es un juego. Y cuando van, tienen que devolverse. Bajan de ahí arriba con fiebre, músculos desgarrados, porque no se prepararon. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Cuándo deberíamos aprovechar para ser llenos del Espíritu Santo? Ahora. Esta es una buena semana para ello. Y hacer como hicieron esas personas. Me gusta la experiencia de Eliseo. Segunda de Reyes 2:9. Más tarde voy a hacer la historia de Eliseo, la vamos a leer. Segunda de Reyes 2:9. Estamos presentando muchos ejemplos para que tú no puedas decir, eso fue fulano. Segunda de Reyes, ¿qué? 2:9. A ver, aquí está. Segunda de Reyes 2:9. Dice el versículo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide, ¿qué cosa? Lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías se asustó. Mira lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué dice? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y dice la Biblia, y aconteció
que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué recibió Eliseo? Una pregunta te voy a hacer. ¿Quién dijo que tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo? Otra pregunta te voy a hacer. ¿Tú sabes que todo el cielo quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo? Otra pregunta te voy a hacer. Si Jesús dijo, si un hijo le pide a un padre un pescado, ¿cómo le dará una serpiente? Y si le pide pan, ¿cómo le dará una piedra? Y si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? La pregunta, ¿por qué no hemos sido llenos del Espíritu Santo? Hoy vamos a aprender 4 pasos para ser llenos. Otro ejemplo, Hechos 4:31. Para que vean que no eran solamente las superestrellas de la Biblia. También la gente común fue llena del Espíritu Santo, tantos que ni nombre le pusieron. Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí reunidos? ¿Saben los nombres? ¿Dicen los nombres de la Biblia? Así que no hay problema que ni siquiera se mencione tu nombre. El Señor quiere llenarte con su Espíritu Santo. Vuelvo a la carga. ¿Te atreves a prepararte esta semana para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere que nos preparemos para ser llenos esta semana del Espíritu Santo? ¿Por qué no hacemos equipos? Por ejemplo, búscate otra persona para que se llamen por teléfono, para que oren por teléfono, para que ayunen un día de esta semana, para que juntos nos apoyemos y así seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Le parece bien? En Alemania se hizo una competencia, una maratón, pero se hizo diferente. Generalmente en las competencias uno se lleva el premio, que es el que llega primero. ¿Cierto o falso? Esta competencia la hicieron diferente, al revés. Pusieron diferentes objetivos. Por ejemplo, usted podía correr 5 millas o 10 millas, pero usted iba a estar compitiendo con usted mismo. Le decían, por ejemplo, 5 millas en tanto tiempo. ¿En cuál se quiere inscribir? Y usted se inscribía 5 millas en tanto tiempo, o 10 millas en tanto tiempo, o 14 millas en tanto tiempo. Usted iba a luchar contra usted mismo. Cantidad de millas por cantidad de tiempo. ¿Y qué hacían la gente uno con otros? ¿Competían? No, se ayudaban. Porque no era una competencia entre yo y el otro. Era una competencia conmigo mismo. Y el compañero me ayudaba y yo ayudaba al compañero. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Y no es esa la vida cristiana? La peor lucha que usted tiene es con su vecino o con usted mismo. Seamos sinceros. ¿Quién es la persona que menos le ha permitido a usted ser lleno del Espíritu Santo? Es uno mismo. Entonces ayudémonos en esta semana. Le garantizo una cosa. Tu vida será diferente cuando el Espíritu llene todo tu ser. Tu hogar será diferente, la iglesia será diferente, tus hijos serán diferentes, tu trabajo será diferente. Todo será diferente. Es nuestra mayor necesidad. Todos los malos espíritus van a quedar reprendidos cuando tu vida esté llena del Espíritu Santo. Los malos hábitos, las malas inclinaciones, todas esas cosas raras que llevamos por dentro. Porque el Espíritu transforma la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, por favor? ¿Sí o no? Bernabé fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 24. Creo que con todo ese ejemplo es suficiente, ¿verdad que sí?
Hechos 11:24. No estoy hablando de un invento, son cosas, promesas de la Biblia. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Veamos. Este incidente a mí me gusta. Se lo voy a referir porque ustedes ya se lo saben. ¿Se acuerdan cuando Eliseo murió y lo enterraron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice la Biblia, y ahí está el ejemplo, que cuando Eliseo murió y lo enterraron, las personas iban con el muerto para... Lo echaron a Eliseo en su hoyo y ahí estaba muerto. Más tarde, un hombre murió y se prepararon para enterrarlo. Y cuando iban llevándolo para enterrarlo, de repente vieron una banda armada de un pueblo enemigo y los tipos se metieron en miedo para que la banda armada que venía no los matara. Así que cogieron el cadáver y lo echaron en ese hoyo y se mandaron corriendo. ¿Los huesos de quién estaban allá adentro? ¿Y qué le pasó al muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, yo quiero ser como esos huesos. Adelante. Segunda de Reyes 13:21. Leamos. Segunda de Reyes 13:21. ¿Por qué resucitó ese muerto? La Biblia es tan linda. La Biblia es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. ¿Qué pasó con ese muerto? ¿Qué pasó con esos huesos de Eliseo? Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué tenían esos huesos? A ver, ¿qué tenían? ¿Qué tenían los huesos? Los huesos, ¿qué tenían? ¿Cuánto pidió Eliseo? Y aún, ¿dónde andarán esos huesos, Oye, imagínense que encuentren esos huesos ahora para estar tocando a la gente muerta que se resucite. Estaban llenos del Espíritu Santo. Hay un sermón lindo que tengo que se llama así: los huesos de Eliseo. ¿Cuánta gente ahora, gorda, colorada, buena moza, vacía? ¿Quién quisiera que fuéramos como esos huesos? Lleno de vida, aunque sin apariencia física. Imagínense un hueso de un muerto. ¿Qué atractivo puede tener un hueso de un muerto? Pregunto, ¿hemos leído la Biblia hasta aquí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha demostrado la Biblia que Dios ha llenado a gente con su Espíritu Santo, sí o no? ¿Puede usted esta semana ser lleno del Espíritu Santo? Si al finalizar la semana usted no ha sido lleno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están dispuestos a que corramos esta carrera para ser llenos del Espíritu Santo? Adelante. Eliseo pidió doble porción del Espíritu a Elías. Elías fue un hombre como tú y yo. ¿Era Elías un hombre de otro planeta? Me gusta ese versículo, Santiago 5:17. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Sin embargo, estaba lleno del Espíritu Santo. Tú también puedes ser lleno del Espíritu Santo. Elías estaba lleno del Espíritu Santo, por eso Eliseo lo recibió. Nadie puede dar lo que no tiene. Adelante. Nosotros podemos pedir el Espíritu Santo no al anciano, no al director misionero, sino a Jesús. Podemos pedir el Espíritu Santo ¿a quién? A Dios. Y Dios nos dará su Santo Espíritu. Adelante. ¿Qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Y aquí voy a terminar. Esta cita tiene 4 palabras que debemos aprender y repetirla toda la semana. Miren la cita, a ver si descubren las 4 condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Le parece si nos colocamos en pie para leer esta cita? A ver si descubren las 4 condiciones. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan
que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la, número 1, número 2, número 3 y número 4, ¿cuáles son las 4 cosas que necesitamos hacer? Confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. ¿Se atreve usted a hacer esas 4 cosas esta semana? ¿Sí o no? ¿Qué es confesión? El que encubre sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta. ¿Se entiende confesión? Si usted ofendió a alguien, ¿tiene que ir a donde la persona a hacer qué cosa? Ah, no. Sí, yo lo ofendí, pero también me ofendió. También manténgase ahí que usted no va a ser lleno. ¿Cuál es el primer paso? Pídale en esta semana al Espíritu Santo que le ilumine a quien usted ofendió. Y le garantizo que le va a decir a quién. Y vaya y pida perdón. Primer paso, confesión. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Humillación. ¿Verdad que a veces nuestro corazón se llena de orgullo? Y de suficiencia. Y de amor propio. Déjese de eso, que eso es una tontería. Lo muy importante es ser lleno del Espíritu Santo. Y número 3, ¿deberíamos sentir dolor por los pecados que hemos cometido? Eso es arrepentimiento. Y número 4, oración ferviente. Ok, imagine que el médico le dice, usted tiene un principio de cáncer y se puede morir. 1. Imagínese que el médico le dice, no hombre, no, esa fiebre que le dio a usted fue que cogió mucho sol. ¿En cuál de los 2 casos usted ora más fervientemente? ¿En el primero o en el segundo? No espere entonces que le venga una desgracia para orar fervientemente. Empiece hoy a orar fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Es poner todo tu ser en esa oración. ¿Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Pues entonces dedícate a orar por eso. Señor, mira, mi hogar tiene estos problemas, mi vida tiene estos problemas, mi trabajo tengo estos problemas. La razón que entiendo es que falta que mi vida sea llena del Espíritu Santo. Mis hijos tienen estos problemas, en mi iglesia hay esta situación, y es que falta que yo esté lleno del Espíritu Santo. Por favor, Señor. No es una oración deportiva, es una oración ferviente. No espere que se te rompa una pierna o te aparezca una cosa rara, para entonces orar a Dios con fervor y con ahínco. 4 cosas. Número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Le parece bien si jugamos este juego esta semana? Fue una presentación del ministerio La Voz de la Profecía. Le agradecemos que esté con nosotros y le invitamos a que nos visite en la página web www.lavozDeLaProfecía.com para recibir las bendiciones espirituales presentadas en cada mensaje. Y ahora nos despedimos diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas.